de su aparato con que están conectados. Los expositores, los panelistas también pueden ir revisando las preguntas. Sin embargo, después la vamos a centralizar tanto Claudia como quien les habla. Bien, vamos a presentar a don Pablo Sánchez Velarde, abogado, ex fiscal de la Nación, fiscal supremo titular, para que responda a la primera pregunta por 5 minutos. Empieza, dice. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, permítanme agradecer la invitación que me han hecho para participar de este foro y de paso también para saludar a mis alumnos y amigos de la maestría de Lambayeque. La primera pregunta tiene que ver con lo que está haciendo el Estado, el Ejecutivo, sobre el tema del hacinamiento de las cárceles en el entorno de la pandemia. Hacinamiento. Para tratar el tema del hacinamiento habría que quizás contestar otra pregunta. ¿Por qué están hacinadas las cárceles en el Perú? ¿Por qué están hacinadas las cárceles en el Perú? Y esto nos lleva obviamente a un recuento de la historia que no queremos hacer todavía, pero que vale la pena hacer algunos apuntes sobre el mismo. La situación de la cárcel en el Perú siempre ha sido negativa, salvo algunas políticas aisladas en temas de tratamiento penitenciario individual. Pero ciertamente, digamos, el enfoque del Estado sobre la cárcel ha sido mínimo. Fíjense ustedes, en el año 1940, cuando se pone en vigencia el Código de Procedimientos Penales, también se crean 2 tribunales de justicia para Lima. En esa época ya se hablaba de la sobrecarga procesal y también se hablaba de sobre el número excesivo de presos sin condena. Más allá, yo participé en el año 1981, hace ya casi 40 años creo, en un congreso sobre política postpenitenciaria. Se habló de este tema y de otros temas más. Han pasado los años y no hemos avanzado mucho. Entonces la respuesta es simple. El Estado ha invertido muy poco en este ámbito. Quizás porque las cárceles no producen, ¿no? Máxime si el trabajo no es obligatorio en los penales. Hoy por hoy, ante el avance del COVID-19, ¿qué ha hecho el Ejecutivo? Yo creo que ha editado dos disposiciones muy importantes. El decreto legislativo 1459 sobre el tema de los condenados por omisión de asistencia familiar, en verdad el número es bastante elevado. Y en segundo lugar, el decreto supremo 04-2020 que agiliza los trámites para el tema del indulto humanitario. En el primer caso se han liberado más o menos 321 presos y en el segundo caso pues se ha beneficiado a 37 personas. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo informa que se han presentado 144 solicitudes para la cesación de la prisión preventiva. Entonces la idea es liberar un poco, oxigenar un poco las cárceles, porque de esa manera pues se evitaría, quizás si hubiera algún contagio de virus, se evitaría pues un mal mayor. Eso es cierto, pero en parte. Dependiendo cómo digamos, actúe el Ejecutivo en estos casos. En mi opinión, ha sido positivo posibilitar la libertad de los presos por delito de omisión de asistencia familiar o de alimentos. Yo lo había propuesto en mi gestión hace algún tiempo atrás para que esto se dé solamente en los juicios civiles y no penales. Pero bueno, ahora yo creo que sería muy difícil que se amplíe para otros delitos. Si ustedes ven el catálogo de delitos y la cantidad de presos que tenemos en el país, tengo acá una copia que me ha dado el Observatorio de la Criminalidad de la Fiscalía. Fíjense, de los 36.515 presos sin condena, por los robos agravados existen 8.688. Datos vienen desde el mes de febrero. Por violación sexual, 2.947. Drogas, 3.300. Drogas, favorecimiento, 2.200. Luego tenemos acto de control al pudor menor de 14 años, 1.024. Doctor Sánchez, Ilegal de armas. 30 segundos. Disculpa. Entonces, yo creo que liberar o pensar en oxigenar en las cárceles, dando libertad,
sin mayor criterio, me parece que es equivocado. En todo caso, tendría que pensarse un trabajo de naturaleza parlamentaria. En segundo lugar, me parece que hay que trabajar más bien sobre los temas que se presentan en los penales. Es decir, si hay sospecha de que un interno está con virus, de coronavirus, tratarlo de inmediato. Y si es posible, darle un ambiente aparte de los penales para que pueda ser examinado. Si está comprobado su mal, pues llevarlo a un hospital o a un centro médico para que sea tratado como cualquier persona, porque él tiene derecho a la salud. El derecho a la salud no lo ha perdido. Yo creo que el tema del hacinamiento de las cárceles es un tema que se tiene que tratar en paralelo ahora. Esto no da motivo para que se trabaje de una manera de política integral, donde intervengan los sectores comprometidos en el tema, ¿no? Yo creo que hay que actuar rápidamente para superar el problema del virus, pero obviamente con prudencia, con prudencia. Gracias, doctor Sánchez. No liberar por liberar. Gracias. Bien, toca el turno al doctor Henry José Ávila Herrera. Él es doctor en filosofía, abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y es actual miembro de la Junta Nacional por la Justicia. Antes de dejar la palabra al doctor Ávila Herrera, queremos agradecer también a Escuela Garantista, Cerejus y a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, quienes nos apoyan en poder realizar este evento en la organización y el auspicio de este evento. El doctor Ávila Herrera, en el mismo tema que ha manejado que ha respondido el doctor Pablo Sánchez Velarde. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la gentileza que ha tenido los organizadores, la universidad y el instituto. En segundo lugar, quiero saludar la presencia virtual de mis colegas. De verdad que es un panel de lujo. Hay mucha gente que tiene mucha autoridad en este panel. Y quiero saludar por un tema de respeto al doctor Pablo Sánchez, José Ugaz, César Azabache, ¿verdad? El doctor Arcides Chinchay. De verdad, yo tengo un gran aprecio por cada uno de ustedes. En tercer lugar, yo quiero felicitar porque yo siempre entiendo que estos espacios académicos son espacios muy importantes para la reflexión, para el aporte. Yo creo que estas circunstancias de la pandemia no es el momento para las críticas, y mucho menos para las críticas deconstructivas, las críticas negativas. Yo creo que hay mucha inteligencia en este evento, con la experiencia de Pablo, José, como para poder arrancar algunos compromisos, algunos aportes, ¿verdad? Que estén orientados hacia la búsqueda de soluciones. En esa línea, es que con relación a la primera pregunta, bueno, yo creo que el gobierno ha comenzado a expedir un conjunto de normas, pero me parece que no es suficiente, no es suficiente. Digamos, el impacto es muy débil de este enfoque normativo. A mí me parece que se necesita una reacción más de carácter político. Y yo quiero adelantar un poco y claro, cuando uno le hace un seguimiento al sistema interamericano, tanto los informes de la Comisión Interamericana como las propias sentencias de la Corte, si uno hace ese trabajo de hacer un seguimiento, el sistema nos ha puesto una agenda, y una agenda de política y muy razonable, y creo que las medidas son súper eficientes y eficaces. Pero además, yo quiero compartir con todos los colegas que están en este conversatorio, y es que el 31 de marzo la Comisión Interamericana ha expedido una nota de prensa donde de alguna manera ha recogido esa gran política, esa política pública de cómo abordar el tema del sistema penitenciario en el contexto de esta pandemia. Y bueno, si uno es muy meticuloso, yo por lo menos he identificado que la Comisión Interamericana nos ha puesto una agenda donde nos ha dicho, Estado peruano, primero, establécete una especie de una comisión
donde estén involucrados todos los actores del sistema penal y el sistema de salud. En segundo lugar, la Comisión nos está pidiendo trabajemos un plan de trabajo en punto a las medidas de tipo penal, a las medidas propiamente penitenciarias y a las medidas sanitarias. Este comunicado nos ha pedido que prioricemos el tema de hacer una política de deshacinamiento. Claro, la Comisión no nos dice cómo, pero sí nos suelta algunas ideas interesantes que obviamente van mucho más allá de lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Nos ha pedido el tema de la conversión, nos ha pedido el tema de penas alternativas y nos ha pedido que apliquemos ese estándar de la revisión periódica de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, este comunicado de la Comisión nos ha pedido algunas medidas importantes, por ejemplo, restringir visitas, flexibilizar los regímenes penitenciarios, implementar el programa sanitario que viene implementando el gobierno. Ese programa sanitario tiene que llegar a las cárceles y hay que fortalecer los sistemas de salud en todos los establecimientos penitenciarios. O sea, el comunicado de la Comisión Interamericana, para ser muy prácticos, nos ha puesto una agenda perfectamente clara. Y obviamente, un poco me adelantaba la tercera pregunta, pero es que creo que este conjunto de medidas apuntan hacia efectivamente garantizar la salud, la vida de los privados de libertad. Porque aquí hay una premisa que es absolutamente importante, y es que el sistema interamericano ha dicho que el Estado es garante de las condiciones de detención de estos 97,000 personas privadas de libertad. No nos olvidemos de eso, somos garantes. En consecuencia, esto hace necesario que quizás el Ministerio de Justicia pueda liderar una comisión donde esté conformado todos los actores del sistema. Hay que trabajar con un plan, con puntos, con medidas muy concretas, y la Comisión ya nos ha dado esas 9 medidas. En consecuencia, yo creo que, para terminar a tu pregunta, ¿cuál es mi evaluación sobre las primeras medidas que ha dado el gobierno? Son importantes, pero no son suficientes. O sea, normativamente no creo que se pueda de verdad garantizar la integridad de las personas privadas de libertad. Falta mucho más, y yo creo que hacia eso apunta este conversatorio, a cómo soltar algunas ideas, algunos aportes para garantizar la vida de las personas, la vida, la salud de los 32 millones de peruanos. Los privados de libertad son seres humanos. Eso también es una premisa ideológica clara que la tenemos que tener en cuenta. Doctor José Ávila, Sí, vamos a ahí continuar terminé con... Muchas gracias. Vamos a continuar con el doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, es abogado por la Pontificia Universidad Católica, profesor de la Academia de la Magistratura y autor de diferentes artículos. Además, actualmente ocupa el cargo de fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Penal para asuntos de delitos de corrupción de funcionarios. Le pedimos al doctor Chinchay, empezamos 10:20, tiene 5 minutos, respondemos la primera pregunta. Perfecto, gracias Miguel y saludos a todos los asistentes y a mis copanelistas. Igualmente, como han dicho mis predecesores, es un honor haber sido invitado a este evento académico. Yo quería empezar con una suerte de nota periodística, una suerte de resumen sobre la normativa o las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. Así que había de resumen noticioso. Empezamos con el decreto legislativo 1459, ¿no? Que es el que habló de facilitar la conversión de pena a las personas que hayan incurrido en uno de los delitos más abundantes de nuestro sistema jurídico penal, que es omisión de asistencia familiar. Luego tenemos el decreto supremo 004,
20 JUS del 22 de abril, que ha dado una cierta normativa para la Comisión de Gracias Presidenciales para justamente hacer más viable el otorgamiento por motivos humanitarios de indultos o conversiones de pena por esta causa del coronavirus, ¿no? Hubo una pequeña precisión con el Decreto Supremo 005 del 1 de mayo, que modificó uno de los artículos del Decreto Supremo antes dicho. El día de anteayer ha salido una publicación en la web de que se va a hacer lo mismo con los adolescentes que se hayan recluidos en los centros de reclusión para los adolescentes agresores de la ley penal. Una nota del 26 de abril hablaba una cantidad menor a la que ha referido el doctor Pablo Sánchez, que tiene sin duda noticias más frescas. Se hablaba de 210 internos que habían sido recibido esta conversión de pena, y bueno, se daba una suerte de resumen, ¿no? 46 del penal de Ica, 34 de Chincha, 20 de Huacho, etcétera, etcétera, etcétera. Y en efecto luego han salido ya las resoluciones de varios indultos, como el doctor Pablo Sánchez también lo ha referido. Yo quería decir que respecto del tema del hacinamiento, estamos hablando, como el doctor Pablo Sánchez ha señalado, de cientos de personas, pero todos entendemos que el problema se da por la presencia de miles de reclusos en los establecimientos penales, ¿no? Entonces, solucionar un problema que se genera por la presencia de miles de presos más cuando el tema se está solucionando a nivel de cientos de personas, bueno, definitivamente esto no va a solucionar el tema. ¿Y qué más se podría hacer al respecto? ¿Qué más se podría lograr? Sin duda que se puede perfeccionar el otorgamiento de conversiones o de indultos, pero creo que la solución central va a estar con los procesados, ¿no? Creo que son los procesados los que tendrían que, en concordancia con su situación, recibir una flexibilización mayor. No creo que esto pueda ser solucionado, porque se trata de decenas de miles, vía actuaciones de los señores jueces, con todo lo aparatoso que es el trabajo de los señores jueces, porque no pueden hacer trabajo presencial. Entonces, que tendría que haber una medida normativa para que se solucione el tema de los procesados que están en estos momentos en privación de la libertad, ¿no? Con los cuidados que hay que tener, por cierto, no hay que ser irresponsables en cuanto a qué personas son las que tendrían que salir a la vía pública, ¿no? Pero eso creo que tendría que sentarse por ahí, ¿no? Por los procesados más que por los sentenciados. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias, doctor Alcides Chinchay. Le agradecemos por respetar escrupulosamente el tiempo. Vamos a dejar en uso al doctor César Azabache Caracciolo. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido procurador en los temas anticorrupción. Es columnista y investigador de varios temas. Y actualmente viene absolviendo varias consultas en este tema. Doctor Azabache, son las 10:25, tenemos hasta las 10:30. Disculpe el tiempo, es así. Mis saludos a todos, gracias. Creo que vale la pena refrescar las cifras y usarlas como marco de referencia de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer, ¿no? Ya Alcides, Pablo y José han recordado que son 97.000 internos, con una capacidad de albergue de 40.000, de modo que tenemos un exceso de personas en establecimientos penitenciarios de más o menos 50.000 y aproximadamente 36.000 de ellos sin condena, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que decidir es qué hacer y quién lo hace, ¿no? El Ejecutivo, hay que decirlo, en el Perú tiene un ámbito de acción relativamente limitado, ¿no? Su herramienta más potente son los indultos, pero claro, las experiencias previas, estamos pensando en la Comisión Especial del año 91, José, que está aquí, era miembro integrante de ella,
o la Comisión Lancier para Indultos Inocentes de finales de los 90, tuvieron un rango de acción de 500 en condiciones de tiempo bastante más laxas que las que ofrece esta emergencia, ¿no? El Ejecutivo hace ya 14 días aproximadamente ha anunciado una lista de indultos de 3.000 personas, pero no ha logrado hacerla hasta el momento, ¿no? Aún así, 3.000 indultados serían, creo, un gran comienzo, pero en términos de dimensiones, creo, no alcanzarían un impacto si el problema que hay que resolver, o se ha resumido el llamamiento de la Comisión Interamericana en su intervención, se refiere a los 36.000 personas sin condena que están en las prisiones, ¿no? Atención, en el Perú no estamos discutiendo, todavía no, por lo menos, medidas drásticas que afecten a los condenados. Lo que está en discusión ahora es si se aborda y cómo se aborda el grueso de la población que no tiene sentencia y que, como digo, alcanza 36.000 personas. En alguna comunicación yo he dicho que para poder alcanzar un impacto sobre el sistema completo había que tener como referencia por lo menos 15.000 o 12.000 de ese universo completo. Ahora, está claro que trabajar sobre prisiones preventivas no es algo que alcance al Ejecutivo. El Ejecutivo está trabajando dentro del marco más o menos marginal que permite en las reglas sobre indultos, las reglas sobre escarcelaciones por exceso del tiempo, que son nuestras gracias presidenciales, algunas flexibilizaciones básicas en los trámites de gracias. Lo demás corresponde en efecto al marco legal y a las competencias asignadas, ¿no? El judicial ha tenido en este proceso medidas especiales para emergencias que desde mi punto de vista podrían ser ampliadas también para atender casos de revisión de prisiones preventivas en los términos que la Comisión Interamericana ha dispuesto. De hecho, los juzgados de urgencia para la pandemia incluyen revisión de beneficios penitenciarios también. Extender ese marco para empezar a revisar prisiones preventivas, creo, no tendría una objeción seria. De hecho, hay ahora instalada ya una comisión en el judicial que está integrada por 2 jueces supremos, César San Martín y Víctor Prado. Estando a sus especialidades, creo que está más o menos claro que si César San Martín está en esa comisión es porque vamos a empezar a discutir protocolos rápidos para empezar a ver salidas por el lado del procedimiento, y ahí la prisión preventiva tiene un espacio. Y si está Prado Saldarriaga, pues entonces podemos esperar que haya un segundo componente en la discusión que el judicial impulse, vinculada a exenciones o eximentes de condena más allá de la de alimentos, que es la que hasta ahora ha promovido el Ejecutivo. Ahora, sin duda alguna, lo ha dicho Alcides, los protocolos de actuación de los juzgados en el marco de las reglas del procedimiento no permiten hacer operaciones masivas o de escala masiva en términos rápidos. Necesitaríamos una ley para que el judicial pueda exonerarse del procedimiento de audiencias y poder entrar por listas y poder acelerar el proceso. Creo que en términos, termino con esto de salubridad, 50.000 personas de más en los establecimientos penitenciarios con tope de 40.000 son una bomba de tiempo en términos de respeto al trato humano, de respeto a las condiciones de salud de los internos y también de respeto a las condiciones mínimas de salubridad de la comunidad. De ahí creo la urgencia en empezar a pensar en medidas excepcionales para este caso. Gracias. Miguel, tu micro, tu audio. Muchas gracias, César. Bien, vamos a cerrar esta primera interrogante escuchando al doctor José Ugaz Sánchez Moreno. Él es abogado por la Universidad Católica del Perú, es profesor de Derecho Penal de la misma Casa de Estudios, ha sido procurador en los casos Fujimori y Montesinos, y acaba de terminar un periodo como presidente de Transparencia Internacional. Doctor José Ugaz. Gracias, doctor Falla. Buenos días. Evidentemente estamos tratando un tema que es de máxima actualidad, pero que además es global. Hace 2 días, en el penal de Guanare, en Venezuela, han muerto 45 internos en una protesta en la que estaban pidiendo que les dejen ingresar los paquetes alimentarios. 2 semanas antes, en Colombia, más de 25 fallecidos por razones similares, y hemos visto la seguidilla de motines que se han venido produciendo en el Perú, entre ellos en Pixi, precisamente en la localidad que hoy nos convoca. Y creo que esto
tiene que ver, sin duda alguna, con una realidad que parte de dónde, en qué parte del mundo estamos ubicados. Yo hoy día he publicado un artículo en el diario El Comercio donde señalo que creo que este virus ha tenido un efecto contundente en deshacer nuestra loca ilusión de que éramos un país camino al primer mundo. Hace 2 años hubo un CADE en el Perú que se llamaba Perú hacia el primer mundo, ¿no? Y ponían un tren bala ahí como el símbolo de lo que íbamos a llegar a ser probablemente en los próximos 4 años. Y sin embargo hemos visto que nuestra infraestructura hospitalaria es un desastre, que nuestro sistema educativo colapsa a la primera cuando ocurre una situación de esta naturaleza, y qué imagen más elocuente que ver a miles, decenas de miles de peruanos caminando por las carreteras tratando de regresar a sus poblaciones porque económicamente es insostenible la situación de una parte muy importante de la población que había salido de la extrema pobreza y que hoy de sopetón ha vuelto a la misma situación. Entonces no podemos creernos un país del primer mundo, y como somos un país del tercer mundo, en el tercer mundo a los penales se les considera depósitos humanos, y toda esa retórica de resocialización, etcétera, está muy bien para las clases académicas, pero en la práctica tiene muy poco. Digamos, hay esfuerzos encomiables, por supuesto, pero la sola cifra de 96.000 presos en 36 establecimientos penales que están con la capacidad de albergar a 36.000 nos da una idea de que en un país como el nuestro, en una región del mundo como la nuestra, que por supuesto compartimos con toda América Latina y otras partes del mundo, casi toda América Latina, salvo Chile y Uruguay probablemente, las cárceles albergan a aquellas personas que la sociedad no se quiere hacer cargo. Por eso la asignación de paila es irrisoria, por eso las postas médicas no funcionan, y por eso una buena parte del sistema penitenciario descansa en el soporte familiar de los propios internos. ¿Qué sería de los penales si no se ingresaran las medicinas y los alimentos que los propios familiares llevan? Y ni hay que hablar de los empleados penitenciarios. Hemos visto el déficit de personal, los mal pagados que están y cómo los hemos enviado o mantenido en una situación en la que está en riesgo su vida porque ni siquiera cuentan con los materiales indispensables de protección. Esa es la pura y dura realidad. Y frente a esa realidad, donde duermen de 10, 12, 14, hasta 20 internos en un mismo espacio reducido, tienen que hacer turnos, dormir en hamacas, en el piso, casi uno encima del otro, y ante un virus que se contagia precisamente por el contacto humano y el hacinamiento, creo yo que el gobierno ha actuado con absoluta timidez, por no decir insuficiencia total. Pretender sostener que, habiendo liberado a cerca de 350 presos, de los cuales 321 por alimentos y el resto en virtud del decreto supremo 04, va a resolver este problema, es incomprensible, como es incomprensible que el sistema se haya demorado casi 40 días, el Poder Judicial se ha demorado más de 45 días para crear una comisión de trabajo para que evalúe qué cosa vamos a hacer. ¿Y qué estuvieron haciendo los otros 45 días? ¿Por qué no se previó lo que esto puede tener en términos de impacto? Esto puede ser, como he calificado yo, una suerte de genocidio viral si es que no se toman los controles adecuados. Y el sistema no está en condiciones porque no tiene los espacios físicos ni el material. Si la gente que esté en la calle, los policías, las enfermeras, los médicos se quejan de que no tienen la habilitación presupuestaria para poder cumplir con su objetivo, mucho menos pues va a ocurrir eso en el sistema penitenciario. Ayer hemos visto en los reportajes dominicales cuál es la situación de los penales, se está poniendo a la gente en los auditorios. Esto es inmanejable desde el punto de vista interno. Por eso, nuestra propuesta, la mía, sí, conversando con algunos otros, se le propuso al Poder Judicial que en el caso de los procesados, los presos sin condena, hay que utilizar la interpretación adecuada del riesgo procesal, el peligro procesal, que en este caso, por la pandemia, estando confinados y con toque de queda, se reduce sustancialmente, y creo que esa vía de interpretación permitiría una salida significativa de presos que no son efectivamente los que ha listado Pablo Sánchez, porque evidentemente no queremos a los de crimen organizado, robo agravado, terrorismo, narcotráfico agravado, etc. Y lo segundo es que creo que la política de indultos tiene que ser un poco más audaz,
un poco más atrevida. Esto no tiene por qué generar un problema de seguridad ciudadana si se hace bien, pero poner exclusión de 75 delitos es para decir, yo no quiero que salga nadie, porque además los que están por alimentos les exigen que paguen la pensión que deben cuando muchos de ellos no tienen trabajo, están presos, no se puede pagar. Entonces esto no va a funcionar y creo que un poco más de imaginación y de coraje político para tomar decisiones que efectivamente apunten a resolver el problema. Muchas gracias, doctor Ugaz, Sánchez Moreno. Hemos terminado la primera ronda. Tengo algunos datos que creo que todos conocen, pero es necesario refrescarlos, ¿no? Tenemos una población al 18 de abril del 97.479, siendo la capacidad de los penales 40.463, ¿no? Tenemos un promedio de 37.000 procesados que hace, o 35.000 procesados que hace 36%. Tenemos una sobrepoblación de 57.16 internos penales, ¿no? Bien, vamos a seguir con la segunda rueda, ¿no? Les agradezco a todos los participantes por cómo han manejado sus tiempos. Y la segunda pregunta es, desde el punto de vista jurídico penal, ¿qué creen que pueden hacer los actores del servicio de justicia, fiscales, jueces y defensores? Empezamos con el doctor Sánchez Velarde, son las 10:37. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que, después de escuchar las opiniones de mis colegas, yo creo que no es tarde todavía para formar comisiones de trabajo. No se puede trabajar aisladamente. No se puede trabajar, por un lado, el Poder Judicial, la Fiscalía, el INPE o el Ministerio de Justicia. Yo creo que hay que armar una comisión inmediata para que haya respuesta inmediata al tratamiento penitenciario, sobre todo en este tema del COVID-19. No han habido previsiones, claro, pues no se ha trabajado, la gente está pensando más en su salud que en temas, obviamente, de las cárceles. Entonces debe ser política de Estado. Yo creo que hay que actuar ya de manera inmediata. Sobre tu segunda pregunta, es interesante, ¿no? ¿Qué hacer cada uno de los actores? Fiscales, jueces, abogados. Igual, yo pienso lo mismo, hay que actuar, hay que interactuar. Por lo menos hay que fijar líneas estratégicas en torno, obviamente, a evitar el contagio en las cárceles. Por ejemplo, en el caso de los fiscales, en el caso del Ministerio Público, el fiscal de oficio o a pedido de las partes puede pedir la revisión de la prisión preventiva de una persona que está en la cárcel, que está sufriendo el virus o que está en posibilidades de que sea contagiado. Evaluará inmediatamente, quizás con un informe médico, con el documento que se tenga a la mano, y se le pedirá al juez la actuación de la diligencia pertinente para que el juez decida. Claro, eso va a tomar su tiempo porque son cantidad de internos, pero es una vía bastante ubicada dentro del marco legal. Lo otro, lo más inmediato es que se dé una ley. Pues. Si se da una ley, se libera mucha gente de los penales. Pero mientras tanto, la intervención del fiscal puede ser de oficio, si que toma conocimiento por él mismo o a pedido de alguna de las partes. También se ha hecho mención al artículo 255.2 del Código Penal, que faculta la actuación de oficio del juez para que pueda variar la prisión preventiva. Esto también es una posibilidad, pero hay que discutirla bien. No es fácil, porque no ha habido, digamos, un precedente o no se ha aplicado en otros casos. Si el juez de oficio lo decide o tiene que citar a las partes para una audiencia. Eso todavía está en manos, entiendo yo que el Poder Judicial formó una comisión de trabajo para este tema. En todo caso, yo pienso que hay que actuar ya mismo. Tiene razón las personas que opinan en el sentido del peligro que ocasiona el virus y la contaminación en los centros penitenciarios. Creo que hay que actuar con cautela y obviamente mirando siempre el objetivo importante es la vida y la salud de las personas que están en la cárcel. Me parece a mí de que en el interactuar de este evento saldrán ideas y posiciones más claras todavía. Desde el punto de vista fiscal, el fiscal tiene que actuar con sujeción a la ley. No puede ir por encima de la ley. De manera que los fiscales lo tienen bastante claro. Dentro del marco de la ley se puede todo. Pero el marco de la ley no se puede avanzar. Por ahora mi opinión. Muchas gracias, doctor Sánchez. Vamos a dejar entonces la palabra al doctor José Ávila. La pregunta ya ha sido leída. Doctor Ávila.
Ok, muchas gracias. Bueno, yo sobre esta pregunta de cuáles deben ser las medidas, digamos, de tipo penal, de tipo procesal, de medidas de tipo en materia de ejecución penal, voy a manejar ese enfoque. A ver, yo nuevamente retomo los estándares del sistema interamericano. El sistema interamericano ha mandado un mensaje a todos los países y ha dicho, implementen una medida de deshacinamiento. Ese es el mensaje que ha mandado a través de diversos informes que ha hecho la comisión, pero en especial del comunicado del 31 de marzo. Muy bien, de esa política, digamos, de esa política pública que la comisión ha pedido a los 34 estados que la implementen en los sistemas penitenciarios, hay una que dice medidas de deshacinamiento. ¿Qué se puede hacer acá? Yo recojo la idea del doctor Pablo Sánchez. Yo creo que la medida inmediata es la constitución de un consejo de coordinación. Sí, yo sé que está muy desprestigiado esto de las comisiones, pero bueno, hay que sobreponernos y yo creo que es sumamente importante crear una comisión intersectorial, Poder Judicial, Ministerio Público, INPE, Ministerio de Salud y la Policía Nacional. Yo creo que es importante la Policía Nacional, o sea, hay que ver la mirada desde seguridad pública, ¿ok? Yo creo que es esta comisión la que tiene que trabajar un plan con objetivos de alta velocidad, donde tiene que ver, pues, medidas en materia de conversión, penas alternativas, este mecanismo de la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva, ¿verdad? Y además, pues hay otras medidas que han anunciado el doctor César San Martín, están trabajando algunas leyes, pero todo eso tiene que estar muy ordenado, tiene que trabajarse en punto a un plan de trabajo, con una periodización corta, ¿verdad? Y que haya un trabajo de mucha articulación. Y sobre eso yo creo que esta comisión debe valorar este informe que también hace poco ha difundido y la NUT, este Instituto de Naciones Unidas, donde ha dado cuenta de todo un conjunto de medidas penales, procesales, que han comenzado a implementar todos los estados en la región de América Latina, incluso en Europa. Y hay una que a mí me llama mucho la atención y que me parece muy prudente en esta pregunta que tiene que ver, ¿no? Y es que están ensayando esta fórmula que se llaman las listas consensuadas. Es decir, lo que decía César Azabache, el objetivo es los procesados, ¿ya? Son 38.000 procesados. Muy bien, sobre ese universo hay que trabajar. Y entonces la experiencia que están registrando otros países es que, por ejemplo, el penal de Castro Castro. Muy bien, en Castro Castro, ¿cuántos condenados hay? Esos no pueden salir porque sus delitos son muy graves. Los procesados. Muy bien, de esa lista de procesados, en pequeños comités donde hay fiscalía, donde hay INPE, donde hay policía, o sea, son comisiones intersectoriales y comienzan a elaborar una lista del universo de procesados, conducta que han tenido en el penal, el tipo de delito, cuánto tiempo ya están con medida de prisión, ¿verdad? Un conjunto de criterios rápidos y hacen una lista, pero a eso le llaman la lista consensuada, solo de procesados, y se la llevan a los jueces. Y los jueces inmediatamente, dice el reporte de ILANUT, incluso están sacando resoluciones masivas, donde están suspendiendo la medida o están cesando la medida, en fin. Y a través de este mecanismo de las listas consensuadas, donde es importante la participación del Ministerio Público, porque estoy viendo que varias experiencias han aplicado esta técnica de las listas consensuadas, pero ahí participa la Fiscalía, porque la Fiscalía también puede decir, no, esas personas no deben salir, por más que estén procesadas, porque constituye un grave peligro. Entonces, la opinión de la Fiscalía es clave, debe estar la Procuraduría, deben estar los abogados de la defensa. Entonces,
estos comités están comenzando a elaborar listas dentro del universo de los procesados, y estas listas que, por ejemplo, ¿no?, en el penal de Castro Castro, diría como ejemplo, pueden aparecer pues 200 personas. Se las llevan a los jueces y los jueces disponen su libertad, disponen inmediatamente el abandono de la prisión. Esos ejemplos hay que hacerlo en todos los penales, ¿verdad? O por lo menos en los penales donde hay un riesgo de esta pandemia, porque también hay regiones donde los penales no han tenido mayor afectación. Entonces hay que identificar dónde son esos distritos donde hay penales, ¿verdad? Y donde se puede hacer ese trabajo para hacer esta experiencia. No lo digo yo, lo dice INANUT, o sea, lo acaban de aplicar en estos últimos 2, 3 meses y han valorado mucho eso, porque claro, es un mecanismo que evita que también cuando lo que le preocupa al doctor Pablo Sánchez, o sea, se nos puede escapar gente que es muy peligrosa. Entonces, por eso le llaman listas consensuadas, es una experiencia muy interesante, pero este mecanismo de las listas consensuadas se suma pues a todo un plan de medidas jurídico-penales, es decir, conversión, penas alternativas, revisión, además de los indultos. Entonces, claro, hay un conjunto de medidas más esta experiencia de las listas consensuadas que solo se están aplicando para la población que no tiene condena. Entonces, con eso, yo estoy de acuerdo que dentro del sistema penitenciario, yo calculo que debería más o menos sacarse entre 15, 20 mil privados de libertad. O sea, ese es el universo que hay que sacar para poder un poco bajar la tensión del penal. Y antes de que se me olvide, algo que le preocupaba a José Ugaz, ¿no? El tema de la violencia. Entonces, otra de las recomendaciones del sistema interamericano para este contexto de la pandemia es que los estados deben aprobar protocolos de contención de la violencia. Y bueno, ese protocolo se resume a que el Estado tiene que tener mucho diálogo con la población penitenciaria para bajar un poco la tensión. Entonces, yo creo, para resumir, que estas normas que se han dado para sacar a personas por este delito por la cual nunca debieron estar, omisión a la asistencia familiar, el tema de los indultos, el tema de las penas alternativas, el tema de conversión, el tema de revisión de las medidas de prisión, o sea, son un conjunto de medidas que tienen que estar en un documento y tiene que alguien monitorearlo, su implementación, su ejecución ordenadamente. Y yo creo que ese es el mecanismo a través del cual, en verdad, podemos lograr sacar por lo menos 15.000, 20.000 personas, pero a la vez hay que pedirle al Ministerio del Interior que tenga un plan de contingencia desde la mirada de la seguridad pública, desde la seguridad ciudadana, porque claro, sacar 20.000 personas a la sociedad también nos genera, digamos, al Estado le debe generar la responsabilidad de tener una mirada de contención de lo que puedan hacer eventualmente estas personas procesadas cuando logren su libertad. Es decir, hay que tener una mirada desde todos los puntos de vista, ¿no? Yo estoy de acuerdo ahí con Pablo Sánchez. Yo creo que no se trata de sacar por sacar, sino que hay que poner algunos controles, pero sí me queda claro que debe haber una población que calculo 20.000 personas para un poco comenzar a trabajar el sistema penitenciario y tratar de ordenarlo, o sea, bajar de 97.000, bajarlo a 75.000, 65.000 personas. Bueno, no será mucho, pero es un gran respiro como para poder ordenar el sistema penitenciario desde el punto de vista de las medidas sanitarias, ¿no? Esa es un poco mi respuesta. Gracias. Bien, vamos a continuar. Nos toca ahora al doctor Alcides Mario Chinchay Castillo. Bien, gracias, Miguel. Yo quería añadir que teóricamente hay una función de protección que tiene el fiscal, que es el primero de los 3 operadores del sistema que se mencionó en la pregunta, que pueden hacer fiscales, jueces y abogados. Y esto está al final del artículo 65, inciso 4, ¿no?, que dice que el fiscal debe proteger el derecho de defensa del procesado y sus demás derechos fundamentales. Esto creo que es algo que ha ido en la línea de lo que
nos ha firmado el doctor Pablo Sánchez, ¿no? Esta actuación de oficio de parte del fiscal, o sea, no esperar que el procesado presente una solicitud, sino que lo podría hacer teóricamente el fiscal. Pero temo que esta medida del 65, inciso 4, parte final, debe darse o puede darse materialmente en un contexto de peligros individualizados, ¿no? Entonces es todo el procedimiento del 247 al 252, todas las medidas de protección que puede haber contra algunas personas que participan en el proceso, pero no está pensado ese procedimiento de protección como en realidad nada del sistema de justicia está pensado en una circunstancia como esta, ¿no? Que por una imposibilidad todo el sistema se paralice, ¿no? Ni en el Código Procesal Civil, ni en el Código Procesal Penal, la suspensión, por ejemplo, está pensado en eso, ¿no? De que nada en el sistema esté funcionando, casi nada, debido a una pandemia, ¿no? Entonces, por esa misma razón, tenemos que los fiscales no podrían acudir a los penales a ver los casos de todos sus procesados, porque precisamente solamente las audiencias que se hayan programado, que sean consideradas por el Poder Judicial de urgencia, son las que tendrían que recibir una atención. E incluso esa atención es por vía virtual, ¿no? O sea, no se trata de que el fiscal vaya a la sala de audiencias, sino que también tiene que participar en un medio como este. Circuló un clip de un conversatorio que tuvo la Escuela Garantista antes, un clip de 1 minuto 31 segundos, donde el doctor César San Martín era muy enfático sobre la potestad de oficio de actuar del juez. Pero claro, esto merece a su vez un análisis, ¿no? Un análisis en dos niveles. No es estrictamente a lo que se refiere el doctor San Martín un cambio del peligro procesal, ¿no? Lo que escuchamos en ese vídeo era algo referido al peligro para la vida, pero eso tampoco está, digamos, normado como un supuesto de excarcelación. Lo que sucede, como ha dicho el doctor Ugaz, es que, claro, como estamos en cuarentena, eso también reduce pues, la posibilidad de fuga. Entonces, por ahí podría haber una suerte de interpretación en segundo nivel para que el juez pueda actuar de oficio, que, como decía el doctor San Martín en aquel conversatorio, lo podría hacer. Y, por supuesto, la labor del abogado de la defensa va por ese lado, ¿no? Presentar la solicitud de excarcelación, de variación en el caso del procesado, pero como creo que todos los panelistas han estado unánimes en esto, hacerlo de manera individual definitivamente no permite el sistema que esto se atienda de una manera eficiente, ¿no? Tendría que haber, sin duda alguna, algún tema normativo que agilice este tema con los filtros que el doctor Pablo Sánchez, José Ugaz y los demás panelistas han señalado, ¿no? Que definitivamente personas que puedan ser muy peligrosas para la sociedad no logren excarcelarse. Pues, por el momento, esa sería mi intervención respecto a la segunda pregunta. Miguel, el audio. Muchas gracias, doctor Alcides. Toca a la doctora Sabacho resolver la parte que le corresponde. Gracias. Voy a ser muy breve porque creo que hay consensos importantes que van saliendo sobre la mesa, ¿no? El primero es la enorme disposición que veo en Pablo y en Alcides y que creo que no se puede más que saludar, de involucrar al Ministerio Público en un procedimiento proactivo de resolución del problema. El segundo tiene que ver con centrarnos en la cuestión sobre las libertades provisionales como tema, ¿no? Ya hay una rueda de medidas que están trabajándose sobre gracias, sobre indultos, sobre ciertos otros márgenes como el de las obligaciones alimentarias, de modo que el de las prisiones preventivas es el problema. Claro, hay dos maneras de abordarlo. Yo creo que si el judicial ha empezado a enfatizar, César San Martín lo hizo en el conversatorio que tuvieron en este foro el viernes, en la necesidad de entrar por procedimientos de oficio, es porque todavía no habíamos tenido registrada una disposición
el Ministerio Público intensa, como la que estamos escuchando hoy, a abordar el procedimiento desde el punto de vista de algo semejante al desistimiento de las peticiones originales que fundaron esas prisiones preventivas. Si el Ministerio Público pudiera, yo creo que puede estar en posición de empezar a mostrar lo que en términos materiales sería una suerte de renuncias por razón de emergencia a determinados casos con listas revisadas de fuera de las exclusiones que todos compartimos. Creo que eso también es un consenso de los casos que no se pueden tocar ni siquiera en la emergencia, pues entonces podríamos tomar un impulso más rápido a este proceso. Sin duda, un procedimiento como el que resume José, como recomendado por Ilanut, por listas, que es al que todos queremos llegar, requiere leyes. ¿Por qué? Los procedimientos estandarizados del Código Procesal suponen audiencias, traslados y deliberaciones que no empatan con el sentido de la emergencia. De modo que, uno, estamos hablando de prisiones preventivas; dos, estamos hablando de procedimientos por listas; tres, es un tipo de procedimiento que requiere una intervención sin duda rápida del Ministerio Público, y habría que discutir ya internamente en la Fiscalía cuál es el mejor procedimiento para poder armar esas listas. Y ahí hay algunas cosas que hay que considerar, ¿no? No debemos perder de vista que el Ejecutivo pidió facultades delegadas al Congreso para legislar en esta materia, y en la lista de facultades delegadas todavía no está completamente claro si hay espacio para que sea el Ejecutivo el que lance esta ley y no el Congreso. Sin embargo, el ministro de Justicia ha dicho que sí lo hay, lo ha dicho públicamente, y se ha comprometido a armar un procedimiento de ley sobre esta materia. Yo creo que armar un procedimiento de ley no es un proceso que deba dejar en suspenso la labor que está intentando armar el judicial para empezar a activar a los jueces que tendrían que revisar los casos de prisión preventiva, y creo que tampoco tiene por qué poner en suspenso un esfuerzo del Ministerio Público dirigido a crear protocolos internos de revisión de los casos de prisión preventiva a los que se puede renunciar mientras se define el marco legal que permita hacerlo por listas y no caso por caso, ¿no? De hecho, el problema que ahora tiene el judicial es que también una revisión de oficio, lo ha dicho Alcides, requeriría entrar caso por caso y por audiencia, y eso es algo que no puede tener sentido en el marco de la emergencia, ¿no? Más allá de las prisiones preventivas, yo comentaba hace un rato que la presencia de Víctor Prado en la comisión anuncia que podría haber una herramienta adicional por el lado, no sé, quizás, probablemente, de la expansión de los casos de conversión de condenas efectivas considerando el tiempo. Mi impresión es que si agregáramos una última compuerta que le ofrezca a los procesados condiciones más flexibles para aceptar los cargos de la Fiscalía, sea vía terminación anticipada o vía conformidades con la acusación, podríamos completar un paquete más integral. Temo que hemos pasado ya el día 45 de la emergencia, y temo que estamos, José lo decía recién, haciendo referencia al modo en que el Ejecutivo ha abordado esto, bastante retrasados. Entonces, sí, me parece muy importante que empiece a haber mesas. Hasta ahora lo que ha habido son foros virtuales que han reunido al ministro de Justicia con la fiscal de la Nación y el presidente del Judicial. Sería, sí, muy importante que empiecen a haber comisiones sectoriales, que empiecen a cambiar información, pero creo que pasado el día 45 no podemos suspender los impulsos individuales esperando formar esa mesa de consensos. Comenzó el Judicial, creo que con esta posición en la que Alcides y Pablo convergen ahora, tendría que comenzar ya el Ministerio Público. Creo que Justicia, sí, yo me adhiero a la observación sobre la timidez a la que se refiere José. Ha habido además muchos comentarios sobre la corrección de determinadas medidas de administración dentro del INPE, pero comenzó el Ejecutivo también. Creo que tenemos que apuntar a esa mesa de la que habla José Ávila, pero mientras tanto hay que avanzar. Y avanzar significa que el judicial termine de ensamblar los protocolos en los que están trabajando San Martín y Prado Saldarriaga, que el Ministerio Público inicie el lanzamiento de sus propios protocolos, mientras se define cuál es el texto exacto de la ley que permitiría pasar de procedimientos acelerados de audiencias virtuales a procedimientos por listas, que creo eso es lo otro en lo que concordamos todos, es el mejor camino para resolver esto aceleradamente. Gracias. Muchas gracias. Queremos hacer el uso de la palabra del doctor José Hugo Sánchez Moreno. Gracias. Una situación de emergencia requiere medidas de emergencia para ser atendida. No podemos razonar
con los criterios de normalidad en una situación donde además el tiempo es clave. Hemos visto cómo en el lapso de 45 días esto ha escalado a niveles globales impresionantes. Hoy día hay más de 3,5 millones de contagiados, más de, no sé, la cifra creo que anda por el 500,000 de fallecidos a nivel global. Entonces, estamos hablando de una situación que, traída a esta discusión sobre las cárceles, los presos, la realidad penitenciaria, pone en juego aquí dos bienes que tienen que ser analizados para ver cuál de ellos pesa más. A mí me parece sumamente obvio, pero parece que no todo el mundo piensa igual, por lo menos desde el poder. Hemos escuchado al presidente de la República, que yo creo que ha venido ejerciendo un liderazgo muy positivo en las primeras semanas en lidiar con esta problemática, salir con unas declaraciones alarmantes y confusionistas, como haciéndole creer a la población que los violadores, los terroristas son los que van a ser liberados y que eso va a generar una crisis de mayor proporción que la que se quiere contener. Ya he dicho claramente que habiendo en juego dos bienes jurídicos, ¿y cuáles son los que están en juego en este momento? La vida y la integridad personal de miles de personas, y por otro lado, la estabilidad del proceso, el riesgo procesal. Y evidentemente, si hacemos esa pregunta en cualquier clase de derecho en la universidad, a ciegas la respuesta contundente va a ser: tiene que privilegiarse la vida y la integridad personal del ser humano, porque es el fin supremo de la sociedad, y no ha perdido su dignidad por el hecho de estar en prisión. Si yo tengo que sacrificar una cierta estabilidad procesal, minimizando el riesgo de inseguridad ciudadana al máximo, creo que es posible tratar de llegar a una solución consensuada. Y ya decía yo, claramente no somos el primer mundo. Ayer veía las estadísticas en Noruega, han liberado a 74 presos y ya arreglaron su problema. Claro, tienen un sistema penitenciario que funciona, que no está hacinado, y había que hacer algunos ajustes mínimos. Por otro lado, si miramos lo que ha ocurrido en Irán o Turquía, estamos hablando de liberación de 40,000 presos en el caso de uno y 80 y tantos mil en el caso del otro, ¿no? Y esto da cuenta de realidades muy disímiles. La pregunta es, ¿estamos más cerca de Noruega o más cerca de Irán? ¿Estamos más cerca de Turquía que de Suecia? Creo que la respuesta es más o menos obvia. Entonces ahí tienen que revisarse los roles de los operadores del sistema. Y el Ministerio Público, creo que para empezar, debería tratar de contener su requerimiento de prisiones, que ha sido tan cuestionado en algunos casos por excesiva en la incidencia del peligro procesal. Esto ha sido debatido largamente, hay una circular de la Corte Suprema, un acuerdo plenario que establece cuáles son los criterios, y sin embargo los criterios no están siendo seguidos y se sigue pidiendo prisión y se sigue ordenando prisión en casos en los que esos criterios no han sido cumplidos. ¿Cómo es posible? Lo hemos visto en los últimos días, en el caso de Susana Villarán y de Keiko Fujimori. Dos jueces que en primera instancia dicen no y tienen que esperar a llegar a la Corte después de varios meses para que se corrija esto y diga efectivamente aquí no hay peligro procesal, el que vive en una casa alquilada, esto no es pronóstico de fuga, el riesgo físico está ahí. Entonces creo que la Fiscalía debería empezar a revisar los parámetros con lo que está pidiendo detenciones y que a la vista de los resultados judiciales parece que efectivamente ha sido un tanto excesiva. Y en el caso de los jueces es más complicado porque hay que cambiar una cultura. Y una cultura, como se dice vulgarmente, canera, es decir, donde la tendencia es más a guardar que a soltar, y que de alguna manera también se explica por la impunidad embalsada que ha habido en este país por mucho tiempo. Entonces creo que los jueces, a través de la revisión del criterio de peligro procesal, lo decía San Martín también el día de su intervención, podrían poner su aporte. Y los abogados, claro, tenemos posiciones mucho más limitadas. Primero, porque no todos los presos tienen acceso a un abogado. En segundo lugar, porque las condiciones actuales hacen que el sistema no esté funcionando. Esta mañana Nakazaki estaba explicando en la televisión cómo uno de sus clientes, el de la Federación Peruana de Fútbol, está aparentemente contagiado y no hay reacción a esa situación. En mi caso he pedido un habeas corpus, he planteado un habeas corpus hace 2 semanas y media y recién lo han resuelto
al final de ese plazo, negándolo además, pese a que hay evidencia de un riesgo coronario que pone en situación de extrema vulnerabilidad a ese detenido. Entonces, hay un problema de cultura, pero no podemos esperar. A mí la propuesta de Pepe Ávila me parece sumamente interesante, pero se me eriza el cuerpo cuando escucho grupos de trabajo, comisiones, porque eso dura semanas, si no meses. Y hoy no tenemos tiempo para eso. Entonces, tenemos que pensar en mecanismos más expeditivos, algunos de los cuales ya se han mencionado, y que ojalá este grupo de San Martín y Prado efectivamente puedan sugerir e implementar a la brevedad posible. Bien, señores, hemos terminado la segunda pregunta. Absolveremos la tercera. ¿Qué cree que puede suceder si el Estado peruano no adopta medidas eficaces para resolver el problema carcelario frente al sistema interamericano? Empezamos con el doctor Sánchez. Son las 11:06. Doctor Sánchez. Gracias. Llegamos a la última pregunta, luego viene la pregunta del público, ¿no? Así es. Bien, yo empiezo diciendo lo siguiente. Estamos trabajando un tema que es un problema serio de contagio y posibilidad de contagio de un virus muy, muy fuerte, muy duro y que hace mucho daño, incluso lo lleva hasta la muerte. Estamos tratando el tema desde el punto de vista de lo que se puede hacer de manera general. Y no estamos abordando temas específicos ni casos especiales. Acá no hablamos de procesados ni de personas en específico. Yo me oriento más al tema genérico, al básico. Ahora bien, yo entiendo también de que después de esta cuarentena y de que se supere el tema del virus, todo va a cambiar en el país. Tema económico, tema social, tema educativo. También debe cambiar la política criminal del Estado. Ahora no hay que esperar que acabe todo esto para que se empiece. Yo creo que se puede trabajar de inmediato. Y la política criminal del Estado es la forma como el Estado responde ante el crimen. Y el tratamiento también. Porque por un lado, estamos pensando en liberar personas de las cárceles, siguiendo ciertos criterios o pautas. Pero por otro lado, se incrementan las penas. Por años hemos visto nosotros cómo desde el Congreso se incrementan las penas en atención a la continuidad de ciertos delitos. Y eso creo que tiene que ser superado. Yo insisto que el tema de que se formen comisiones de trabajo inmediato, que tomen medidas inmediatas también a mediano plazo. Yo creo que me quedo ahí, en ese punto. Estamos ciertamente en una búsqueda de solución consensuada. Es bastante complicada, pero hay que hacerlo. Yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con las soluciones consensuadas. Pero la actuación del fiscal debe respetarse dentro de sus parámetros. El fiscal actúa de acuerdo a la ley y cuando pide una prisión preventiva lo pide porque está convencido de ella. Si el juez se la da, es porque es cierto. Si no se la da es porque se equivocó el fiscal, quizás el juez no esté de acuerdo con ella. Por lo demás, yo estoy en la línea de, digamos, superar este problema que se presenta de manera inmediata. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. El doctor José Ávila, la misma interrogante. Bueno, tu pregunta es muy puntual, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto si es que el Estado peruano no adopta las medidas ante el sistema interamericano? Bueno, la respuesta es, a ver, lo quiero decir con absoluta claridad. Yo a todos los invitados a este foro, yo los invito a que lean ese comunicado de prensa del 31 de marzo. O sea, en ese comunicado, cuando uno lee, digamos, en una perspectiva analítica, ahí hay una agenda que le pide a los estados, y hay una palabra clave que, claro, yo recojo, digamos, la opinión de José Ugaz, en el sentido de que si el sistema interamericano está pidiendo, el Estado tiene que coordinar, ¿no? Tiene que coordinar, claro, esa coordinación se tiene que concretar en una mesa, pero yo estoy de acuerdo con José, pues, pero tiene que ser una mesa ejecutiva, tiene que ser una mesa que tenga velocidad, tiene que ser una mesa, ¿verdad?, que tenga un documento rector para poder monitorearlo y hacer un seguimiento y hacer las correcciones que requiera, ¿no? Yo estoy de acuerdo con José, o sea, estas mesas tienen que ser súper veloces. Ahora,
Evidentemente, si el Estado no articula, no desarrolla planes de gestión para la contención en punto a garantizar la salud de los privados de libertad, y hacemos un trabajo inorgánico, desordenado, y los impactos no se van a poder medir. Entonces, cuando, ojalá, Dios no lo quiera, pero si el virus en el sistema penitenciario sigue avanzando y genera, ojalá nunca pase eso, pero genera una muerte de un número importante de internos, estoy seguro que este caso se va a llevar al sistema interamericano y un escenario probable es que nos reconozcan la responsabilidad internacional del Estado peruano, ¿no? A propósito, quiero, bueno, mucho de repente ya saben, pero hay una abogada peruana que ahorita está en Colombia, ya ha presentado a la Comisión Interamericana unas medidas cautelares, ¿verdad? Pero bueno, el escenario es que lo que decía mis colegas, o sea, puede ser que haya acá un genocidio viral y esto nos puede llevar a un escenario muy complicado, de verdad, muy complicado. Y además hay que tener en cuenta que ya en la comisión, ya en la corte, ya hay varios casos que tienen que ver con el sistema penitenciario. O sea, esto nos puede poner en una situación aún mucho más complicada. Entonces, yo creo, para terminar mi intervención, es que a partir de este comunicado del sistema interamericano, yo creo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene que implementar esa política pública que le está pidiendo la comisión. Es decir, constituye una comisión, ponle velocidad, sé súper ejecutivo, trabaja un plan. Estas son las medidas que tienes que implementar: reducción de visitas, permitir el ingreso de alimentos, trabájate un protocolo para reducir la violencia. O sea, hay todo un conjunto de medidas, está clarísimo, está clarísimo. Entonces, si el Ministerio de Justicia, yo le recomendaría a nuestro gran amigo Fernando Castañeda, Fernando, sigue cada una de esos inputs que te ha puesto el sistema interamericano y ve elaborando el informe, porque el escenario que yo veo es que ya los que han muerto en motines, de hecho, van a llevar este caso a la comisión. Entonces, yo creo que un Estado responsable, no solamente para satisfacer, digamos, lo que nos pide el sistema interamericano, sino por un tema ético-político. O sea, es un tema ético. O sea, el Estado tiene que, dentro de su soberanía, tiene que actuar como tiene que ser, ¿verdad? Tiene que trabajar un plan de contención y evitar que se produzcan muertes, que se produzcan decesos penitenciarios, ¿no? Entonces, y obviamente en el escenario externo es que nos va a acoger mucho más preparado. Acá vamos a demostrar todo el plan que hemos hecho, todas las comisiones, todas las medidas, pero que todo responda pues a una respuesta del Estado ordenado, ¿verdad? Y además con niveles de eficacia, de contención, sumamente eficaces, ¿no? Que ese es lo ideal. Así es que yo creo que ese es el escenario en el sistema interamericano. Yo quiero entender, yo recomendaría al gobierno, implementa la política que te la ha fijado en el comunicado. O sea, en el comunicado te ha puesto 10 medidas, 10 medidas, y una de esas es la medida penal. Ahora, yo quiero terminar mi intervención y mi reflexión, y en todo caso, yo invito a mis colegas. Hay un artículo del Código Penal que es una llave maestra, y lo digo en punto a aportes. Es el artículo 6 del título preliminar del Código Penal. Ese artículo, pues de pronto todos nos hemos olvidado es una llavecita humanitaria que tiene el derecho penal peruano, que es que el juez puede intervenir la ejecución de una condena cuando estas condenas no se cumplen en las condiciones que establecen los tratados, las leyes y los reglamentos. Ahora, o sea, ese artículo, si yo lo llevo a la práctica, ahora en muchos penales
simplemente no hay condiciones compatibles con la condición humana, no hay condiciones para la ejecución de una condena y en consecuencia los jueces pueden suspender la ejecución de una condena o también de una medida, ¿verdad? Y yo creo que si a este artículo 4 le empalmamos esta experiencia de las listas consensuadas, yo creo que pues en el Código Penal tenemos esa herramienta, o sea, los jueces pueden suspender, claro, el Código dice, en una redacción infeliz, dice puede intervenir, ¿no? Pero cuando yo he buscado los antecedentes en el legislador, yo lo que entendí es que cuando dice puede intervenir es puede suspender. Entonces, ese artículo 6 del Código Penal es norma rectora, ¿verdad? Tenemos una llave maestra que sería bueno que nuestros magistrados, nuestros jueces supremos puedan revisar y pueda ver qué utilidad puede tener este artículo. Es clarísimo, los jueces pueden Doctora suspender Ávila, la exposición. ejecución de las condenas. ¿Ok? Bueno, con eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor García Chinchay, por 5 minutos, son las 11:16. Bien, yo quería, he estado buscando un antecedente, una sentencia del Tribunal Constitucional en relación con un habeas corpus que interpusieron unas reclusas por las condiciones inhumanas de su encarcelamiento. No lo he hallado, pero recuerdo que en un evento académico se me refirió a eso. Y un poco que la defensa del INPE ante esta demanda fue, bueno, algo así como, no estamos en Suiza, pues, o sea, ¿qué cosa quieres que haga? O sea, quisiera darle a los reclusos del Perú un hotel de 5 estrellas, pero no tengo, pues, los recursos para eso. Así que no hay más que hacer, ni más que decir, no tengo, pues, ¿no? Y el proceso constitucional se declaró fundado sobre la base de que, si bien es cierto que puede haber limitaciones presupuestarias, hay temas de hacinamiento, etcétera, etcétera, tampoco es que el Estado peruano pueda así, todo fresh y cool, decir, bueno, no tengo recursos, pues, así que disculpen, no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Yo creo que por ese lado habría una dirección hacia la cual podría el sistema interamericano de derechos humanos podría reaccionar en caso de que se produjera alguna desgracia, digamos, con la vida de los internos, ¿no? Si es que, digamos, a niveles masivos hubiera contagios y el nivel de muertos se multiplicara, muy probablemente el Estado vaya a decir, bueno, hará su lista de normas que promulgó, de protocolos que promulgó, los indultos que otorgó, las comisiones que formó, y dirá, bueno, eso es lo que pude hacer, ¿no? Y me parece que el sistema interamericano de derechos humanos podría más bien hacer un reclamo en el sentido de que no ha habido la suficiente diligencia, ¿no? O sea, que en medio de las muchas limitaciones que tiene, como ha dicho José Ugas, un Estado claramente tercermundista, no se ha hecho todo lo posible, que dentro de estas limitaciones se pudo haber hecho algo mucho más expeditivo. Y definitivamente el tiempo que ha pasado entre la generación de esta crisis y el momento actual, donde, vuelvo a decir, sí, de miles, solo se ha trabajado sobre algunos cientos, evidencia pues que es claro que el Estado no ha hecho todo lo posible dentro de nuestras limitaciones para solucionar el problema. Entonces, creo que tendría que haber un consenso, finalmente, entre Ejecutivo, Congreso. Creo que ya se acabaron las facultades legislativas, el término cronológico de las facultades legislativas tendría que aprobarlo el Congreso. Entonces, tendría que haber un consenso de Congreso, Ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial, para trabajar estas salidas rápidas y convertirlas en una norma que habilite que, de una manera muy expeditiva, los jueces, a la luz de este artículo sexto que ha dicho el doctor José Ávila, puedan darle una solución rápida al tema, ¿no? Porque obviamente si dentro de un mes
Miguel Falla organiza otro conversatorio y estamos en la misma situación, o sea, que no ha habido una solución clara, ahí sí creo que el asunto va a estar a niveles trágicos, ¿no? Y eso creo que va a generar responsabilidad en el Estado peruano por no haber adoptado las medidas correspondientes, incluso considerando las severas limitaciones que podemos tener como país del tercer mundo. Muchas gracias. Así es, dejamos a César Azabache, uso la palabra por 5 minutos, son las 11:21. Sí, hasta el 26. Bien, creo que hay que rescatar los consensos y evitar la pugna natural que podemos tener incluso en esta mesa en la que todos nos conocemos de tantos años sobre los diagnósticos, ¿no? Entonces, en este instante, no creo honestamente que tenga sentido avanzar en cómo hemos llegado a la situación de las prisiones preventivas. Lo cierto es que hemos llegado aquí, que cada agente del sistema ha defendido su posición y que en este momento, más que revisarlas, se trata de adoptar protocolos que se hagan cargo de las consecuencias que sobre la crisis debe tener el hacinamiento. Entonces, regreso. Las libertades provisionales como tema están puestas sobre la mesa. La necesidad de pasar de procedimientos de caso por caso a procedimientos por lista está puesta sobre la mesa. La necesidad de utilizar, ha insistido José sobre esto, los instrumentos de la Comisión Interamericana, el comunicado reciente como referencia está sobre la mesa. Necesitamos comisiones, sí, sin duda, pero creo que todos estamos convencidos que esas comisiones no pueden limitar ni poner en suspenso el enorme esfuerzo por empezar a ponernos al día que estamos haciendo desde el judicial, que podría empezar ya también en el Ministerio Público y que con subidas y bajas se está haciendo desde justicia, ¿no? Hay que llegar a las comisiones, pero ahora no podemos parar. Ahora tenemos que empezar a resolver problemas capa por capa y el de las prisiones preventivas es el primero que está sobre la mesa. Ahora, en el Ejecutivo ha habido un trabajo desordenado, inorgánico, intersticial, con subidas y bajadas y muchas críticas, sí, sin duda, y creo que corresponderá al Ejecutivo hacerse cargo de las objeciones en todo lo que tengan de fundadas, pero creo que estamos bastante lejos, esto hay que remarcarlo, de una situación general en la que se pueda pretender que el Estado completo ya es responsable de una situación como la que estamos viviendo. Yo creo que en este estado, en este momento estamos definiendo acciones de salvamento o salvataje. Eso, las acciones de salvamento nunca logran resultados al 100%, ¿verdad? Son siempre acciones de control de daños. Creo que hay errores, creo que hay retrasos en toda la comunidad, creo que estamos todavía al momento de ponernos al día si actuamos sumamente rápido y eso creo que exige un esfuerzo de todos de apertura en un tema que también lo estamos viendo, no es consensuado en la comunidad. Estoy seguro que cuando se cuelgue esta, si no se ha colgado ya, conversación por redes, los comentarios negativos a la idea de tratar el problema de las prisiones van a ser masivos. De hecho, mi impresión, voy cerrando, es que esa petición lanzada a la Comisión Interamericana se explica por un evento en particular, que fue el discurso del presidente de la República del miércoles pasado. Hasta el miércoles en la mañana, el consenso en punto a que había que trabajar sobre prisiones preventivas, que se requería una ley, sea del Congreso o del Ejecutivo, que el judicial podía empezar a lanzar protocolos de urgencia para poder comenzar a preparar sus casos. Todo eso estaba sobre la mesa y estaba incluso en manos de la fiscal de la Nación, con el presidente del Judicial y ministro de Justicia. Cuando el miércoles pasado el presidente de la República, en el mensaje diario o casi diario que lanza, se pronunció en contra de las excarcelaciones fuera de casos marginales, bueno, se generó un impasse que a estas alturas, me parece, está camino a resolverse. La acción ante la Comisión Interamericana, me parece, está en la lista de reacciones que hemos tenido de muchos sectores frente al mensaje del presidente. De modo que esta impresión de que en el Perú no vamos a hacer nada se puede resolver si, junto a la señal que lanzó el judicial, en punto empezar a revisar sus procedimientos internos, el Ministerio Público, en la línea de lo que han comentado ahora Pablo y Alcides, hace lo propio. Si el Ejecutivo desentrampa la cuestión de los indultos, que como digo, lleva 14 días y todavía no tiene lista, y si resuelve la cuestión sobre si esto va a tener un decreto legislativo o una ley del Congreso que permita proceder más allá de los procedimientos por audiencia o caso por caso, que eso también creo que es ya consenso en la mesa, no son los que pueden permitir una acción rápida de descongestión sobre un universo
de 42.000 personas o de 36.000 personas, que José Aguilar ha coincidido en lo mismo, tendría que tener un resultado de impacto hacia las 15.000 o las 20.000 excarcelaciones en un plazo relativamente corto. Quiero decir en los segundos que me quedan, excarcelaciones que además, hay que seguirlo diciendo, deben venir acompañadas de protocolos de salubridad que permitan que la gente que salga de las cárceles sea revisada en sus condiciones de salud y no sacada de las cárceles para morirse en la calle o para producir más contagios. Hay que decir que las excarcelaciones producidas hasta ahora, Pablo las resumió al principio, son 321 condenados por alimentos y 37 por indultos humanitarios, no han tenido protocolos de revisión médica posterior, y hay historias muy dramáticas que registran el modo en que algunas de estas personas han incluso llegado a ser rechazadas en sus comunidades o poblados de origen porque no están certificadas clínicamente, ¿no? Una excarcelación masiva requiere también protocolos masivos de protección de la salud de los internos que salen y de las comunidades a las que están destinados a insertarse. Gracias. Muchas gracias, César. Dejamos uso de la palabra al doctor José Hugo Sánchez Moreno. Son las 11:26. Tenemos hasta las 11:31. Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido la resolución 001-2020, donde establece como obligación de los estados tratar de evitar que la población considerada vulnerable en cada país sufra las consecuencias de esta pandemia, o que se hagan todos los esfuerzos necesarios para evitar las consecuencias, en particular la muerte. Y entre los grupos vulnerables que identifica esa resolución están las personas privadas de libertad, junto con las poblaciones indígenas, las mujeres gestantes, los ancianos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya existe claramente un marco normativo fijado por la Comisión, que por cierto además es absolutamente consistente con su posición de toda la vida. La Comisión ha sido, sin duda alguna, un hito de defensa de sectores desvalidos de la sociedad, y los presos han sido siempre parte de su atención por las condiciones a las que me referí en mi primera intervención de absoluta inhumanidad del sistema carcelario en la región. Y esto, que quede claro que no es un problema del Perú. Hay que ir a ver una cárcel a El Salvador, hemos visto las decisiones del presidente, prácticamente tapiar a presos de bandas rivales, en fin, una circunstancia que es mucho peor a la que vivimos en el Perú. Entonces yo sí creo que la Comisión está haciendo lo que tiene que hacer, que es, como se ha señalado ya, fijar las pautas, los criterios, los planes de acción, y urgir a los estados a que procedan a resolver o contener de alguna manera los impactos negativos de este virus. Sin embargo, estoy seguro también que pasada esta circunstancia y cuando se produzca la evaluación de los casos, la Comisión va a tener en consideración las limitaciones de los estados, el hecho que es una problemática embalsada por décadas y que han habido muchas otras urgencias. Yo creo que el razonamiento al final de la Corte, cuando se produzcan estos casos, va a ser una suerte de análisis de estado de necesidad de los propios estados, valga la redundancia, es decir, qué otras urgencias tan relevantes para cuidar vidas hubo que adoptar. Sin embargo, no ayuda a la posición del Perú dos aspectos que a mí me parecen muy claros. Primero, la demora injustificada. No hay razón alguna para que el Estado en el sector justicia se haya demorado más de un mes en definir qué iba a hacer para tratar de enfrentar este problema, y que, como dice César, hasta el momento no haya una sola lista de indultados. Y que recién el Poder Judicial haya reaccionado la semana pasada ante el pedido de un grupo de ciudadanos para crear esta comisión que ojalá actúe en el más breve plazo. Ese es un punto, el de la dilación injustificada, inexplicable, que no sé cómo va a hacer el Estado peruano cuando tenga que defender esa situación. Lo otro que de alguna manera complica esta posición del Perú es el discurso del señor presidente de la República, como ha dicho César Azabache, ¿no? Claramente diciendo: mi gobierno no lo va a permitir, y eso se puede interpretar de muchas formas. Si bien es cierto, puso ejemplo de violadores y terroristas, etcétera, pero en el fondo el primer mandatario, que evidentemente no conoce esta problemática y seguramente no la entiende, pareciera estar jugando más para la tribuna
que para resolver un problema de Estado, y eso, estoy seguro, en algún momento le pagará la factura desde la perspectiva del sistema americano. Eso es sobre el fondo de los casos cuando se planteen y se vean de aquí a muchos años, porque sabemos nosotros de los plazos extendidos que tiene el sistema interamericano. Mientras tanto, cabe la posibilidad que se adopte alguna medida cautelar como la que ha planteado esta abogada del Estudio San Pedro de Bogotá, y vamos a ver si es que el sistema tiene la capacidad o la reflexión, digamos, el reflejo como para poder dictar una medida cautelar, y vamos a ver cuál va a ser la reacción en el país. Porque no me extrañaría que, alentado desde una perspectiva como la que ha presentado el presidente, mañana empiecen otra vez estos discursos de nos vamos a salir del sistema interamericano, no nos pueden imponer, etcétera, etcétera, demagogia pura que a la larga ni resuelve el problema, ni nos pone en una buena posición frente a la comunidad internacional. Yo espero que prime la cordura y que finalmente el ministro de Justicia, que sé que ha hecho muchos esfuerzos, termine de persuadir al presidente de que tiene que tomar acción y efectiva, que estamos hablando de vidas de seres humanos, peruanos como él, y que el hecho de que hayan delinquido no los puede poner en una situación de condena de muerte por una enfermedad no atendida. Me gusta mucho el argumento planteado por Pepe Ávila del artículo 6º del título preliminar, y creo que sería una ruta a explorar, y estoy seguro que este grupo de magistrados supremos va a evaluar también esas circunstancias. Muchas gracias. Hemos concluido con las 3 preguntas. Vamos a pasar a la ronda de preguntas de los participantes. Hay un comentario que se les pide a todos, breve, por favor. Dice, el origen de los hacinamientos en la cárcel de Perú tiene las prisiones preventivas por presión mediática. Es decir, ingresan los imputados a la cárcel por presión de la población. ¿Qué opinan nuestros 5 invitados? El doctor Sánchez. Su micrófono está desactivado, doctor. Ahora sí, sí. Disculpa, no escuché bien lo que habías dicho. Dicen que el origen de los hacinamientos de los penales se debe al aumento de prisiones preventivas por presión mediática. ¿Qué tiene que opinar usted? Es una apreciación bastante particular, ¿no? El hacinamiento viene de años, no es de ahora, muchos años atrás. Y los gobiernos quizás se preocuparon muy poco del tema del hacinamiento de los presos sin condena. Yo nunca es tarde para dar solución a estos problemas, ¿no? Sobre todo ahora en temas o con ocasión de la cuarentena y el virus que tenemos encima. Yo creo que hay que abordar el problema inmediatamente, con rapidez, pero con seriedad y dentro de los márgenes de la ley. Eso es lo que yo puedo comentar ahora, ¿no? Gracias, doctor Sánchez. José, doctor Ávila. Bueno, la respuesta directa, ¿no? O sea, ¿por qué este hacinamiento histórico? Yo también sostengo que el Estado peruano nunca ha tenido un enfoque de política criminal basada en evidencias, ¿verdad? Con una articulación muy coherente entre todos los sistemas, todos los actores del sistema penal. Es decir, hemos tenido una política criminal de tipo normativa, o sea, sí, 700 modificaciones al Código Penal, eso puede ser ese producto, la cárcel, el sistema hacinado. Si tuviéramos una política criminal en punto al modelo de los países, digamos, de bienestar, ¿no? Una política criminal que se base en evidencias, que se haga control de racionalidad de las leyes, un sistema penitenciario que sea readaptable y no, como dice José Ugaz, un depósito humano. O sea, yo creo que la causa por la cual el sistema penitenciario siempre ha presentado este tema del hacinamiento y del desorden y de espacios de no derecho es simplemente porque nunca el Estado peruano ha tenido una política criminal de verdad científica, prudente, reflexiva, ¿no? Muchas gracias. Doctor Alcides Chinchay. Bien, yo quería empezar por una pregunta que se le lanzó al doctor Ávila, no en el chat, que es lo que has leído tú, Miguel, sino en la sección de preguntas y respuestas, ahí que Sí, va directo al doctor José Ávila, es la actuación de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque el antecedente constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, nunca, al menos que sepa, le ha iniciado procesos
disciplinarios a un juez por dar prisión preventiva, sino al contrario, si se le ha dado o se ha abierto procesos a jueces ha sido por dar libertades, ¿no? Entonces, el tema es no solamente una suerte de populismo, está el temor a que la jerarquía y la Junta y ODECMA reaccionen pues de manera negativa ante el hecho de que yo dé libertades, ¿no? Y a esto, bueno, lo que ha dicho José Ávila, ¿no? Es también un tema normativo, o sea, normativamente ha habido modificaciones para incrementar en muchas penas. El doctor Prado Saldarriaga ha señalado que en algunos casos las reformas normativas han invitado inclusive a delincuentes a hacer más dañosos sus actos delictivos porque les sale más barato que quedarse, digamos, en estados menos dañinos de su pena. ¿Por qué? Porque en nombre del populismo, sin una política criminal, como ha dicho José Ávila, simplemente se ha dicho, auméntese la pena de tales y tales delitos y se ha perdido por el sentido de la proporcionalidad. Entonces, son varios factores, ¿no? Está el temor del juez a que lo fríe aceite de castor extra virgen si da una comparecencia, está el incremento de las penas, estas ciertas actuaciones que tuvo el Consejo Nacional de Magistratura. Todo esto creo que ha generado por mucho tiempo, como dice el doctor Pablo Sánchez, no es un tema reciente, por muchos años ha generado que haya una suerte de gatillo fácil para dar prisiones preventivas. Y definitivamente ahora estamos pues pagando las consecuencias, ¿no? A nivel del Congreso, una enorme irresponsabilidad de los congresistas que proponen de penas y en la parte del proyecto que se llama análisis costo-beneficio ponían todos inverecundos. Este proyecto no generará ningún gasto adicional al Estado. No, pues hijito, si estás mandando a las personas 8 años más a la cárcel, esa permanencia de 8 años más en la cárcel definitivamente va a generar un enorme mayor gasto del Estado en materia penitenciaria. Entonces no puede ser tan irresponsable como congresista que ponga subida de penas, con lo cual ya también no solamente está el tema de la pena, está el tema de la prisión preventiva. Si se aumenta ya es más probable que el procesado siga en cárcel. No puedes proponer eso y decir que eso no va a irrogar gastos al Estado. Sí los va a irrogar, ¿no? Entonces sí, la problemática es muy compleja, pero como ha dicho el doctor Pablo Sánchez, nunca es tarde, ¿no? Creo que podríamos ya empezar con una solución de esas cosas que van a cambiar para siempre a partir del coronavirus. Una de ellas puede ser ese tema, ¿no? El gatillo fácil para órdenes de preventiva en nuestro país ya tendría que repensarse a la luz de una crisis como esta. Gracias. Doctora Zabachi. Su micrófono está apagado, doctor. Perdón, podremos discutir probablemente en otros foros y durante meses las posiciones diversas que pueden armarse sobre las prisiones preventivas de casos emblemáticos, pero hay que comenzar notando que los casos emblemáticos no tienen impacto estadístico, ¿verdad? De modo que tengamos la posición que tengamos sobre los casos anticorrupción, por ejemplo, eso no va a expresarse en términos gruesos en el estado del hacinamiento penitenciario. En un conversatorio semejante, hay un amigo que también es amigo de todos, José Luis Pérez Guadalupe, decía que en el año 2000, el Pepe Ávila ajustará esta cifra, pero el estándar de presos en el Perú era de 27.000 y se ha multiplicado por 4, mientras que la capacidad de albergue se ha incrementado en solo cerca de 1.5. De modo que, lo decía José también en su primera intervención, algo de esto tiene que ver, Pepe Ávila lo ha dicho también, con una muy rezagada capacidad de inversión en el sistema penitenciario, que hay que ver en el marco de una muy rezagada capacidad de inversión del Estado en justicia en general. Pablo y Alcides pueden contarnos en algún momento, fuera de este chat sin duda, pero en algún momento, cuál es el nivel de inversión del Estado en laboratorios de investigación criminalística o en servicios de medicina legal o en peritajes contables, para poner solo algunos ejemplos, ¿no? Entonces, como decía José, la justicia penal se trata aquí como si fuera un botadero para personas sin derechos. Como decía José, no hay una imagen seria de política penitenciaria o de desarrollo. Tenemos de nuevo un ciclo de retraso en el crecimiento del sistema penitenciario desde el año 2000 para aquí, y no tenemos en el Perú
centros temporales de detención diferenciados de los centros de cumplimiento de condena. Solo si tuviéramos prisiones municipales o prisiones por ciudades para los procesados, en lugar de tener 100.000 hacinados, tendríamos 70.000 sobre una capacidad de albergue de más de 40. No sería una situación tampoco perfecta, pero sería mucho más manejable que la que tenemos ahora, donde de nuevo el sistema penitenciario está concentrado en grandes establecimientos, en ciudades, y no diferenciando, o no está diferenciando, la situación de los procesados. Entonces, no, eso no tiene que ver, creo, con ninguna ola reciente, tiene que ver con un problema irresuelto y un problema que tiene que empezar a abordarse a nivel de la cantidad de gasto público que vamos a asignar al desarrollo del sistema de justicia penal. Muchas gracias, doctor José Ugaz. No, yo suscribo todo lo dicho. No creo, sin duda, que las detenciones preventivas solicitadas o dispuestas por el órgano judicial sean la causa de esta problemática. Es una que se suma a todas las ya mencionadas, la demagogia penal a la que se refería Alcides con toda claridad, pero tampoco podemos negar que ha habido un incremento de la criminalidad violenta y de la criminalidad organizada que ha impactado sin duda alguna en la realidad de los penales. Somos el primer productor de cocaína en el mundo y eso nos hace, por supuesto, objeto de presencia de organizaciones de traficantes de drogas. Tenemos una problemática muy compleja de minería ilegal con organizaciones criminales poderosas y violentas, el incremento del sicariato y las bandas organizadas para los robos agravados, es decir, hay, y por supuesto, todos los otros delitos que tienen que ver más bien con una desatención del Estado en términos de sanidad mental, todo lo que tiene que ver con violencia sexual y los feminicidios, creo que es la expresión de una realidad mucho más compleja que está por debajo y por la que se ha hecho muy poco. Entonces, ese es un elemento, lo decía Pablo Sánchez al mostrar las cifras, efectivamente, habrá que apretar el sistema para tratar de soltar lo más que se pueda, pero hay un contingente grueso de presos que no se van a poder soltar porque efectivamente podrían en riesgo la seguridad ciudadana. Entonces, hay ahí un dilema embalsado, una vez más, es una problemática de muchas décadas atrás, pero creo que es multicausal. Ok, gracias. Vamos con la pregunta que planteaba Alcides, en verdad, tengo al chat y tengo preguntas y respuestas. Dice directamente el doctor Ávila, de la Junta Nacional para la Justicia, también debería haber un pronunciamiento instando a los jueces a resolver incluso de oficio las prisiones preventivas, ¿no? Entonces, por allí, perdón, la situación de presos y que esto servirá como criterio evaluativo a la hora de la evaluación de ratificación de magistrados. ¿Esto es posible, doctor Ávila? Efectivamente, el presidente de la Junta ha enviado una comunicación a la jefa de OJMA, del Poder Judicial, y a la señora Fiscal Suprema de Control Interno. Tenemos un problema de audio. Este tema. ¿Perdón? Teníamos un problema de audio, ya se recuperó. ¿Ya, ahora sí? Sí. Ok, no, contestando la pregunta, efectivamente, el presidente de la Junta, con un acuerdo del Pleno, ha enviado una comunicación a la jefa de OJMA y a la Fiscalía de Control Supremo del Ministerio Público, precisamente pidiendo un informe sobre este tema, ¿no? Porque tiene que ver con el tema de la conducta funcional. Yo quería aprovechar para dejar como una reflexión, ya como probablemente mi última intervención. Yo creo que una de las entidades que tiene la legitimidad, tiene la autoridad y tiene el poder, yo creo que el defensor del pueblo debería estar evaluando la posibilidad de solicitar a la justicia constitucional que declare el estado de cosas indignantes en el sistema penitenciario, ¿no? Lo que en Colombia se llama el estado de cosas inconstitucionales. Y yo creo que ahí es donde el Tribunal Constitucional va a tener la oportunidad para decir, bueno, en el Perú, de cara al Bicentenario, vamos a reemplazar ese modelo de depósito inhumano que tenemos como sistema penitenciario y vamos hacia un sistema penitenciario que sea una pieza clave de la política criminal y que ese sistema penitenciario pueda ser un indicador de civilización
del Estado peruano y de la sociedad peruana, que eso es lo que quiere el constituyente en la Constitución de 1993. Se quiere un sistema penitenciario que combine, ¿verdad?, el enfoque de resocialización, el enfoque de seguridad y el enfoque de utilidad. O sea, yo creo que ese es un poco el enfoque que quiere la Constitución. Lamentablemente no lo hemos tenido, solo hemos tenido el sistema penitenciario como esa maquinaria donde se arroja todo lo que la sociedad no ha podido resolver, entonces se lo han querido dar al INPE para que lo resuelva, ¿no? O sea, esa reflexión de José Ugaz a mí me parece brillante, a mí me parece una muy buena idea, una muy buena reflexión, pero que tiene que tomarla en cuenta el defensor del pueblo y creo que tiene que plantearle y pedirle al tribunal que declare el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario. Gracias, doctor. Dice, tratándose de adolescentes sentenciados, ¿qué criterios consideran que se debe tomar para liberarlos si no pertenecen a grupos vulnerables respecto a la salud, pero para poder descongestionar los centros de internamiento y evitar contagio intramuros, la autoridad penitenciaria debe solicitar la libertad anticipada? ¿A quién va la pregunta? No dices en general, no lo ha especificado. No sé. Bueno, el tratamiento debe ser igual, ¿no? Porque no es ser menos ni más estar en un centro juvenil. A mí eso me da pie para que yo pueda opinar sobre el tema de estas dependencias que albergan jóvenes por infracción de naturaleza privada, ¿no? Yo creo que hay que darle una mirada al régimen de cárceles o centros de internamiento privado. Se ha experimentado en otros países y sería bueno hacerlo acá como un plan piloto. Los jóvenes todavía tienen una trayectoria y un futuro por venir. Yo creo que se puede trabajar como un plan piloto el tema de las cárceles, de los centros de internamiento para jóvenes de naturaleza privada, no del Estado. Gracias, Miguel. Gracias. Yo quería pedir a los espectadores que no se está aceptando preguntas a mano alzada, así que les instamos y rogamos a que las escriban en preguntas y respuestas. Muchas gracias. Respecto a las comisiones, se plantea si es viable constituir comisiones y si hay tiempo para esto, ¿no? Entonces, no sé quién planteó el tema en comisiones. Acá una de las personas pregunta si todavía estamos en tiempo de armar comisiones y hay viabilidad. Bueno, ya la comisión se armó, el Poder Judicial por lo pronto, con dos notables magistrados supremos, y lo que hemos escuchado de uno de ellos en un evento organizado por ustedes mismos es que van a actuar de inmediato. La idea de la comisión per se no es mala, el problema es que en una mentalidad burocrática eso se puede eternizar o complejizar a niveles alucinantes. Entonces yo creo que más allá si es una comisión o son decisiones un poco más ejecutivas, lo importante es no perder de perspectiva el sentido de la urgencia. Y aquí el tiempo es lo único que no sobra. Está haciendo una pregunta. Con José, Sí. Si me permites, Miguel, yo voy un poco con José. De lo que estaba hablando era de una comisión entre órganos, una transversal, ¿no? Y lo que creo que todos hemos dicho es que una transversal debe poder establecerse por fines de coordinación, homogenización de criterios y demás, intercambio de data, etcétera, pero no puede detener los esfuerzos que están ya en camino, ni puede ser una condición para que el Ministerio Público pueda empezar a trabajar sus propios protocolos internos. O sea, a tiempo estamos. Lo que no puede pasar es que nos paremos hasta que esas comisiones transversales se pongan en funcionamiento. Hay una pregunta relacionada. Sí. Yo coincido con José Ugaz y con César. Yo creo que estamos a tiempo de hacer una comisión, pero tiene que ser una comisión con velocidad, con sentido de urgencia, como dice José, y yo diría con sentido de mucha articulación y de manejo de data para la mejor toma de decisiones. Miguel, ¿me permites? Sí, cómo no. Ya. Yo añadir, porque también respondí a esa pregunta de las comisiones en la sección preguntas y respuestas, que se trata justamente de evitar excarcelaciones, digamos, un poco apresuradas, ¿no? Como el doctor Pablo Sánchez y el doctor José Ugaz han señalado. Entonces,
Parece ser que la persona que hizo la pregunta está diciendo, bueno, mejor simplemente digamos de una manera breve, en una norma que se puede redactar en 40 minutos, libérense a tales personas y ya está, ¿no? No, lo que pasa es que no es tan sencillo. Hay que cuidar, como han dicho el doctor Ugaz y el doctor Pablo Sánchez, que ciertos delincuentes, ciertos condenados no vayan a lograr su libertad por esta vía, ¿no? Nada más quería añadir a ese respecto. También un comentario pequeñísimo, Miguel, en rebote. Dentro de las cosas que se han estado discutiendo en estos días, atención, no solo ha estado que sea originalmente, fue una propuesta que estuvo en la mesa, el Ministerio Público el que lidere vía desistimientos el retiro de prisiones preventivas vigentes, sino que también está la idea circulando de que el Ministerio Público y el INPE tengan el derecho a presentar listas de personas que, más allá de que estén en prisión preventiva o no, sean No escuché bien excluidos de cualquier beneficio en razón de peligrosidad procesal o penitenciaria. De modo que ahí hay todavía más cosas que hacer para evitar que haya acá un apresuramiento lesivo, ¿no? O dañino. Hay una pregunta relacionada, no sería más al judicial, que hay personas que ya están aptas para salir, pero por este tema de la emergencia sanitaria no lo pueden hacer. Está causando un enorme problema. No sé quién podría responder. Yo la vi, yo tengo un comentario. Atención que las normas de urgencia para juzgados durante la cuarentena tienen disposiciones para atender pedidos de excarcelación por beneficios penitenciarios que se cumplan en este tramo. De modo que quienes tienen beneficios penitenciarios o sentencias cumplidas pueden utilizar los procedimientos ya establecidos, las direcciones electrónicas de las mesas de partes especiales para la cuarentena están publicadas. Ahí probablemente haya que hacer ajustes y revisiones permanentes como en todo caso, pero para esos casos sí hay una vía, ¿eh? Bien, hay una pregunta respecto a que los órganos de emergencia están recibiendo habeas corpus, están recibiendo, en el caso de los habeas corpus lo están rechazando liminarmente, y en el caso de la asociación se está también liminarmente señalando que es variación. O creo que todos pueden responder esa pregunta. Bueno, yo hice referencia al tema del habeas corpus porque me ha tocado directamente plantear uno por respecto de una persona que está con una comprobada enfermedad que lo pone en una situación de alta vulnerabilidad y contrariamente a lo que establece el Código Procesal Constitucional y la ley en el sentido de que el habeas corpus tiene que ser un recurso fulminante porque lo que está en juego es sumamente grave y que más una persona privada de libertad y los jueces están tomando el tiempo que como si estuviéramos en una circunstancia extra normal, porque incluso por la propia provisión y naturaleza del recurso tendría que ser inmediato y eso no está ocurriendo. Además, viene el otro aspecto al que me he referido, que es, no sé si por temor, no sé si por cultura, hay una tendencia de los jueces en primera instancia a rechazar los habeas corpus y esperar a que sea la Corte la que tome, o el Tribunal Constitucional en su momento, quien tome la decisión final. Miguel, si tengo un comentario. El testimonio de José es importante. Quien abrió el debate público sobre las intenciones judiciales, eso por caso fue Nakazaki, ¿no? Cuando comentó al principio de la crisis que había lanzado el pedido relacionado a uno de sus defendidos, en ese instante no importa cuál. El tema es este. Yo tengo la impresión que los requerimientos de una situación general como esta pandemia no se resuelven caso por caso. Hay historias dramáticas, como la que nos acaba de contar José, sin duda, que tendrán que tener un canal de solución. Pero el protagonismo y la discusión sobre el caso por caso se ha abierto, ahí sí tengo que decirlo, por un retardo evidente del Ejecutivo en la promoción o la definición de un espacio de definición de políticas generales y de procesos globales para resolver estos asuntos, ¿no? Entonces ahora hemos entrado en una muy complicada situación de dos velocidades, en la que de un lado están las 144 demandas que por diferentes vías se han presentado para resolver historias personales que sin duda son dramáticas y el retraso en la definición de políticas, ¿no? Entonces vamos a tener que hacernos cargo que hay que actuar a estas dos velocidades. Creo que está clarísimo que en el caso por caso está fuera de lugar plantear objeciones formales sobre si el nombre del recurso debe ser tal o no, o tal otro, ¿verdad? Lo que está claro es que hay situaciones de urgencia que habrá que atender también, aunque sea en base a demandas de particulares, con las menores formalidades posibles, con la mayor velocidad posible, pero tenemos que tratar de encontrar el equilibrio en el que
la estabilización de las políticas retrasadas no se mezcle con la discusión del caso por caso, porque esa interferencia genera resistencias y esa interferencia es disruptiva para poder avanzar en las acciones generales que se están tomando, ¿no? Separemos entonces esos dos asuntos, creo que tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Muchas gracias. Bien, voy a pedirles unas reflexiones finales de 2 minutos a cada uno. El tiempo, como saben, es corto siempre. Empezamos en el mismo orden que teníamos. El doctor Pablo Sánchez Velarde, por favor. Bien, pasamos al doctor Alcides Chinchay. Al parecer el doctor Pablo no está. Bueno, yo quería simplemente hacer una suerte de resumen. Definitivamente hay una obligación del Estado peruano frente a sus reclusos, tanto los que están sufriendo condena como con mayor razón con los que están en prisión preventiva. Como creo que ha sido un consenso de todos, se trata de dar una solución expeditiva, rápida, no que caso por caso se planteen habeas corpus o pedidos de variación o pedidos de cese, porque ese es un trámite que va a ser muy engorroso y muy lento, ¿no? Entonces, es la ocasión de sumar el esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial, por ejemplo, pero, claro, como ha dicho César Azabache, tiene que ser transversal. ¿De qué vale pues que el Congreso diga, bueno, a mí qué me importa lo que haya hecho la Comisión del Poder Judicial, allá ellos, ¿no? Que ellos solucionen con los mecanismos que ellos tienen en la ley para solucionar el tema? No, pues se trata de que esos criterios estén incorporados, por ejemplo, en una norma que ya pueda ser, digamos, aplicada de modo general, ¿no? Entonces, de esa manera se va a evitar, también para llegar a la tercera pregunta de este panel, a que pueda generarse responsabilidades en el Estado peruano si es que se produjeran mayores desgracias, porque ya se han producido desgracias en nuestra posición penitenciaria, ¿no? Como ha dicho José Ugaz, hay algo que no se le puede perder al Estado peruano, es la lentitud. De repente, cursos no podrás hacer un montón de cosas, pero la lentitud con la cual se está realizando definitivamente creo que puede generar responsabilidades del Estado peruano. Nada más. El doctor Sánchez Velarde nos dijo por interno que tenía un problema de conexión. No sabemos si se ha reconectado. Bien, entonces continuamos con José Ávila en cuanto el doctor se reconecte. Bueno, yo una reflexión final. Yo invito a que reflexionemos sobre esta cosa pública que se llama el sistema penitenciario, que hoy tiene 97,000 presos, son 68 cárceles que hay en el país, y puede ser, si no se adopta un conjunto de medidas con velocidad, racionales, ¿verdad? Puede convertirse en un foco infeccioso muy grave en la comunidad. Entonces, yo sí creo que hay justificación suficiente como para crear un COVID penitenciario, o sea, o un COVID penal. Yo creo que tiene que haber un comando, tiene que haber un comando. Esto hay que verlo políticamente. Hay que crear un comando COVID-90, ¿verdad? Para el sistema penal. Y ahí tienen que estar sentados todos los actores. Y yo quiero pensar que esta comisión tiene que tener velocidad, tiene que tener una agenda, tiene que tener un plan, ¿verdad? Y tiene que tener toda una vocación de articulación extraordinaria. Yo creo que el sistema penitenciario necesita un COVID pandemia. Necesita, se justifica. Y creo que esa sería la recomendación que yo podría dejar en este conversatorio, pero tiene que haber una gran comisión intersectorial, con agenda, con cronograma, con medidas y con un mecanismo de monitoreo y de seguimiento de las medidas. Yo creo que una respuesta del Estado así articulada puede ser un factor de verdad que puede garantizar la vida y la salud de las personas privadas de libertad y de la comunidad. Los sistemas penitenciarios son una población puente, ¿verdad? Y eso hay que tener mucho cuidado, por eso que hay que prestarle atención al sistema penitenciario. Ahí yo dejo mi reflexión. Muchas gracias, doctor Ávila. Doctor César Azabache. Sí, me quedo con la impresión que son tres niveles, ¿no? Están los casos por caso, que repito, no van a ser la vía para resolver esto, pero que hay que atender, y ahí es probable que necesitemos también señales claras y criterios homogéneos en el judicial. Están al otro extremo del espectro político
la necesidad de crear esta comisión transversal en la que ha insistido Pepe Ávila en perspectiva a tener un espacio de definición de políticas gruesas y de señales claras sobre la voluntad del Estado de resolver esto. Y en el medio están los comportamientos de las entidades que han empezado a ponerse al día, ¿no? El judicial, sobre el que habló José también, a partir de esta reacción al comunicado de Ciudadanos, el Ministerio Público, que creo que hoy día nos ha dado, a través de Alcides y de Pablo Sánchez, la gran noticia de poder convertirse también en un espacio de impulso proactivo de la solución de un problema que hay que insistir en decirlo, no es popular, pero tiene que ser abordado para poder prevenir resultados que no tienen solo que ver, tienen que ver, por supuesto, con la vida de internos, de personas que todavía no tienen condena y que están en los penales, pero también con la vida de todos nosotros, ¿no? Porque es una fantasía creer que el problema de las prisiones y el contagio de las prisiones se resuelve cerrando la puerta con llave, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, esos son focos colectivos de contagio que hay que contener y todavía estamos a tiempo, hay que adaptarse. Bien, el doctor José Sánchez Moreno, esperamos que el doctor Sánchez pueda resolver su problema antes de cerrar. Bueno, yo solamente quisiera cerrar diciendo que no es tiempo para decisiones a medias, decisiones timoratas, y sobre todo para respuestas formalistas que lamentablemente es una tendencia en la burocracia nacional. Este es el momento de la creatividad, de la imaginación, y algún margen de riesgo nos vamos a tener que jugar. Si por ahí en este programa de liberaciones que permita descongestionar los penales, redistribuir a la población para que no ocurra una tragedia, ¿se va a escapar alguno? Bueno, luego habrá que hacer el esfuerzo para recapturarlo y volverlo a prisión. Pero me parece que hay que tomarse un margen de riesgo para evitar lo que podría ser realmente un problema humanitario. Yo me quedo con las frases que le escuché a César San Martín en su intervención en el evento anterior. Él decía, bueno, ya se nos fue el tiempo, no es el momento luego habrá tiempo para eso, pero no es el momento para las recriminaciones y estar buscando responsabilidades, sino es el momento de mirar y ejecutar hacia adelante, porque, insisto, tiempo es lo que nos sobra y las consecuencias de esto pueden ser consecuencias dramáticas. Ojalá no ocurran. Muchas gracias, doctor. Claudia, el doctor Sánchez está tratando de llamar, por favor, ¿puedes conectarte? Sí, estoy tratando de ver el contacto con él. Un minuto les ruego a todos, por favor. Miguel, el doctor Pablo parece que ha perdido momentáneamente internet, ha perdido señal, por eso no puede volver. Perfecto. Solamente nos queda agradecerles esta mesa a todos, esta mesa ha sido muy importante. Se han tomado hay varias propuestas que seguramente todas las personas que nos están escuchando y los propios panelistas han podido asimilar. ¿No? Hay la posibilidad de una comisión interdisciplinaria que sume, hay la posibilidad de la aplicación de un artículo del Código Procesal Penal que dijo el doctor José Ávila. Creo que ha sido sumamente interesante. Es un tema que, como se dijo al comienzo, el doctor José Ugas y César Azabache, no son temas populares, ¿no? La gente piensa, y más aún si lo dice el presidente de la República, que no es conveniente que la gente de los penales salga, ¿no? Bien, yo quiero agradecerles personalmente al doctor Sánchez Velarde, al doctor José Ávila,
al doctor César Azabache, al doctor Alcide Chinchay, al doctor José Ugaz, por haber dado parte de su tiempo, 2 horas, y también a todas las personas que han estado durante este fructífero participación y debate. Muchas gracias a todos. Esperemos pronto seguir en este tema que seguro tiene mucho tiempo para hablar y como han dicho casi todos, esperemos que no se produzca un holocausto pirósico y después tengamos que estar afrontando sanciones. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, un abrazo para todos. Buenas tardes a todos, nos vemos.